Muy buenas noches, doctora Matilde Ortega. Muchas gracias por su tiempo y dedicación a esta entrevista. Como le había mencionado, la Universidad Continental, como parte del curso de precedentes judiciales en materia penal, nos ha solicitado a los alumnos, ¿no?, que realicemos una pequeña entrevista justamente a ustedes que son especialistas en litigación, en todo lo que es este proceso penal y, bueno, temas civiles y también penales, ¿no? Entonces, un gusto. Quería realizarle las 4 preguntas. ¿Usted está de acuerdo con esto, doctora? Sí, claro. Buenas noches, María Luisa. Un gusto. ¿Qué tal? Encantada. Gracias, doctora. Sí, Empecemos. igualmente. Listo. Entonces, le hago la primera pregunta. A ver, doctora Matilde, ¿considera usted que se debe reformar el artículo 15 del Código Penal? Bueno, es una pregunta bastante interesante y relevante para el debate jurídico sobre el tratamiento penal de los casos de error de comprensión culturalmente condicionado. Hay que tener en cuenta que nuestro país es un país eh, multiculturas y plurilingüe. Entonces, considero que sí, el artículo 15 del Código Penal sí debería reformarse, al menos en los siguientes aspectos, ¿no? Voy a puntualizar dos aspectos que me parecen importantes. El primer aspecto es el de la definición en sí de lo que significa cultura y costumbre, ¿no? Entonces, este artículo no establece con claridad qué se entiende por cultura y costumbres, ni qué criterios se deben aplicar para determinar si una persona pertenece o no a una determinada cultura. Esto puede generar confusión en el administrado y en el juez y causar arbitrariedad y discriminación, ¿no?, a la hora de aplicar la exención o la atenuación de la responsabilidad penal. Entonces, se puede caer en estereotipos, prejuicios y generalizaciones que no reflejan la realidad, la diversidad cultural del país, ¿no? Entonces, en estos casos, pues, hay un sinnúmero de casos de violencia sexual, básicamente, ¿no? En los que las comunidades indígenas consideran que no lo son, ¿no? Por entrar en detalles, ¿no? De niñas menores de 13 años, ¿no? Exacto. Que para la cultura, ese tipo de cultura se ha normalizado, ¿no? Entonces, Mm. estamos ya entrando en un tema de derechos ya humanos, ¿no? Conforme a las temas de defensa, ¿no? A la mujer, ¿no? Ujú. Ahora, sí se debe reformar este artículo y para precisar el concepto de cultura-costumbre, ¿no? Así como los requisitos y las pruebas que se deben exigir para acreditar la pertenencia o la identificación de una persona con una cultura o costumbre determinada. Entonces, este, este artículo no debe ser un escape, ¿no?, para los verdaderos culpables y conseguir la impunidad en muchos casos, que a la luz de todo son realmente execrables, ¿no? Ujú. Así Entonces, es. el segundo aspecto es la proporcionalidad y la racionalidad de la excesión o la atenuación de la responsabilidad penal. Entonces, considero que este artículo debería ser aplicado básicamente para atenuar, ¿no? No para extender la pena, porque hay casos en los que el justiciable, por el tema de las pruebas, no puede ameritar, ¿no? Entonces, Mm. se comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto, o determinarse de acuerdo con esa comprensión. Será eximido de la responsabilidad. Entonces entramos en un limbo, ¿no? Ujú. Así es. En el que se apega el justiciable a la norma, pero deja un vacío tremendamente muy eh, difícil de comprender, porque esto tú sabes que sale también en la prensa, Mm. sale en muchos medios, en los que dicen, ¿por qué se aplicó ese artículo, no? Cuando no es que esté mal aplicado, sino que de pronto no está bien comprendido. Por eso
se habla de la claridad en la que debe este artículo ser modificado, ¿no? Ujú, Entonces, cuando por igual razón esta posibilidad se haya disminuida, se atenuará la pena. Sin embargo, el artículo 15 no establece ningún límite ni criterio, ¿no? mm, Entonces, creo que para aplicar esta excepción o atenuación, lo que puede generar es impunidad, ¿no? Como te repito, injusticia, vulneración de los derechos de las víctimas, a los derechos humanos, ¿no? ujú. Por ello, creo que sí debe reformarse el artículo 15 para establecer los casos y las condiciones en las que se debe aplicar esta, esta norma, ¿no? Claro, Entonces, la excepción, la atenuación, ¿no? Ujú, así es. Entonces, para determinar el grado de comprensión, ¿no? Determinación del autor del hecho punible, ¿no? Entonces, porque esto se normaliza, ¿no? Felizmente, este artículo es más aplicado en zonas, pues, muy alejadas, ¿no? A la ciudad, muy pobres en el sentido cultural, ¿no? ujú. Entonces, el hecho punible, pues para ellos no genera pues mayor comprensión, ¿no? Por eso es que este artículo está basado justamente en, en el apoyo, en el resguardo de las costumbres, usos y costumbres. Mm. Pero realmente, pues, si vamos a analizar el tema, crea un vacío, ¿no? Un vacío, no se ve la gravedad del delito porque hay hasta homicidios, ¿no? Y el bien jurídico afectado, el interés general y el respeto de los derechos humanos deviene en nada, ¿no? Así Entonces, es. creo que sí, reitero, y qué bueno que esté la universidad haciendo estos debates, porque sí, sí debería, ya hace mucho tiempo, creo que está en el tapete, el poder reformar el artículo, ¿no? Exacto, correcto. Sí, eso es importante, ¿no? Que se establezca, como dice, como indica el artículo 15, ¿no? Que se establece el tema de cultura, costumbres, porque obviamente hay un hecho punible sin poder comprender, ¿no? Justamente su carácter delictuoso, ¿no? De los actos, ¿no? Cómo se va a determinar, ¿no? De acuerdo a la comprensión, ¿no? Que se exime, vamos a decir, una responsabilidad también, pues, ¿no? Excelente, doctora. Así es. Avanzando con la segunda pregunta, con base justamente a su respuesta, ¿no? ¿Por qué motivo en este caso sería, ¿no? ¿Qué piensa usted? Claro, lo que pasa es que el artículo no ofrece una regulación adecuada, ¿no? Ni es suficiente para el tratamiento penal de estos casos de error de comprensión culturalmente, ¿no? Condicionado, pues, a la zona, ¿no? Hay muchos aspectos que hay que considerar, ¿no? El Ujú. artículo 15 presenta algunas deficiencias y vicios, ¿no? Vacíos que pueden afectar la seguridad jurídica, ¿no? Así Del bien protegido, ¿no? Que en estos casos, en la mayoría de los casos, son eh, la calidad humana, ¿no? Entonces, ujú, eh, considero que existen muchas deficiencias, ¿no? Que ante la igualdad de la ley y a la protección de las víctimas y a la equivalencia o convivencia intercultural no están a la par con la realidad, ¿no? ujú, Creo que se debería reformar el artículo 15 como un tema de prioridad para adaptarlo a la realidad y a la diversidad cultural de nuestro país, ¿no? ujú. Y también garantizar el buen ejercicio de los derechos humanos y el completo apoyo, ¿no? En el ordenamiento jurídico. Correcto, así es, ¿no? Yo creo que sí, eso es importante, ¿no? O sea, como dice, ¿no? Adaptarlo a la realidad, ¿no? A lo de hoy, ¿no? A lo que vivimos, ¿no? Yo creo que sí, eso es súper importante, ¿no? Continuamos con la tercera pregunta. A ver, bríndeme usted una opinión si actualmente los artículos del Código Penal realmente favorecen, ¿usted cree que favorecen a una eficiente y objetiva determinación judicial de la pena? Bueno, creo que no favorecen a una eficiente y objetiva determinación judicial de la pena. Eh, Te voy a exponer algunas razones, ¿no? Ok. Entonces, los artículos del Código Penal no establecen un método claro y preciso para medir
la pena concreta, ¿no?, que corresponde a cada caso. Si Ujú. bien es cierto, sí existe determinada límites para fijar márgenes mínimos o máximos, dentro de los cuales el juez debe decidir bajo su criterio, ¿no?, de discrecionalidad, ¿no? Eh, no hay algo tan claro, ¿no? Ni ofrece criterios objetivos y uniformes para hacerlo, ¿no? A veces cae no sé si en algún momento te pasará que vas a buscar, este juez me gusta porque sus penas no son tan Severa. excesivas, ¿no? Claro. Claro, entonces el tema es que existe un criterio para poner la pena, o simplemente ese criterio de discrecionalidad del juez, que un día se levantó de mal humor y de pronto no le gustó este delito y te aplicó una pena pues totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, De criterio. creo que ahí entra el tema de la discrecionalidad judicial, ¿no? Que puede llegar a una arbitrariedad increíble, ¿no? Desigualdad, inseguridad jurídica, falta de proporcionalidad entre el delito y la pena. Ya te tocará de pronto en la litigación encontrarte que por un celular le dieron 5 años y por un robo agravado le dieron menos. ¿Qué Así es. pasó, no? Entonces, claro, son cosas que a veces uno ya en el ámbito de la litigación, pues uno dice, ¿qué pasó, no? Entonces, esto es por darle un poco el peso de la discrecionalidad judicial al juez, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene pues una determinada fijación de algunos márgenes, ¿no? Así es. Tampoco se contempla adecuadamente la diversidad y la complejidad de las circunstancias, ¿no?, que pueden influir en una determinación judicial de la pena. No existe. O sea, las causas de la punibilidad, la inculpabilidad, etcétera, ¿no? Circunstancias que no están definidas con claridad, ¿no? Ni se establece su valoración, ¿no? Así es. Tampoco su graduación, su concurrencia, su comprensión, su exclusión. Esto genera mucha confusión, ¿no? Contradicciones, inconsistencias, falta de coherencia en la aplicación de la pena, etcétera, ¿no? O sea, Ujú. no se, no se adaptan a la realidad social, ¿no?, cultural, económica, hasta política del país, ¿no?, ni a Así los es. avances científicos, tecnológicos, jurídicos, que se han producido en el ámbito penal, ¿no? Ujú. Eh, Estos artículos reflejan una visión anticuada, ¿no?, dogmática y formalista de derecho penal, ¿no? Entonces, esta nueva generación de abogados creo que va a generar las reformas que queremos, ¿no? Entonces, y finalmente, eh, los, los, las personas son las que se perjudican porque no responden a las necesidades, ¿no? Ni a los problemas, ni a los desafíos actuales de la sociedad peruana, ¿no? O sea, uno quisiera, pues, que todo sea justo, ¿no? Entonces, Correcto. ¿qué es la justicia, no? Entonces, eso es un poco lo que genera la falta de legitimidad, ¿no? De eficiencia, de utilidad del derecho penal como instrumento de control social para el país, ¿no? Así Ahora es. que vemos, pues, ya hasta nos hemos internacionalizado en el tema de los delitos penales, ¿no? O sea, ya no son nuestros compatriotas, sino ya tenemos pues extranjeros que cometen delitos pues impunemente, ¿no? Buenamente. Entonces, por esas razones creo que sí es importante que los artículos del Código Penal deberían ser reformados Ujú. a fin de establecer un sistema más justo, más coherente, más racional, que garantice, ¿no?, eh, la real determinación de la pena, ¿no?, que se respeten los principios, ¿no?, constitucionales, los derechos humanos, ¿no? Entonces, que proteja los bienes jurídicos, ¿no? O sea, que prevenga y reprima el delito y que se promueva la reinserción social, ¿no?, del condenado, ¿no? Que muchas veces esto no, las cárceles no son pues para que se
a la sociedad, muy por el contrario, salen más avesados, salen con contactos dentro de ellos, ¿no? Sí, así es, correcto. Lamentablemente Salen más hemos mucho que entrenados. avanzar. Así es, sí, sí. Pero bueno, Salen vamos a ver qué que puede pienso pasar, que, ¿no? claro, pienso que al final no hay una recensión social, o sea, del condenado, no han dejado de lado esto y no están tomando las medidas, ¿no? Necesarias justamente para el tema de la recensión social, pues, ¿no? Sale al Mm, final el preso, nuevamente vuelve a caer en los mismos delitos, vuelve a reincidir y sucesivamente, pues, y no hay cuándo parar, ¿no? Así es. así es. Perfecto. Y para terminar, sería la cuarta pregunta. De acuerdo a sus palabras, ¿qué opinión tiene respecto al uso activo por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial sobre la prisión preventiva como medida de coerción? Bueno, este es un tema peculiar, ¿no? En estos últimos años, este tema se ha venido eh, implementando, ¿no? La prisión preventiva, ¿no? Entonces, Así es. ¿por qué? Porque el tema mediático ha generado eh, mucho valor de este tema, ¿no? Mi Ujú, opinión personal es que la previsión preventiva es una medida que debe aplicarse con criterio de proporcionalidad y racionalidad, ¿no? ujú. Teniendo en cuenta que los principios de presunción de la inocencia y la tutela efectiva son los pilares, ¿no? Ah, De un justiciable, ¿no? Entonces, ujú. creo que el uso activo de esta medida por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial puede generar un efecto negativo en el sistema de justicia, ¿no? Y Ujú. vulnerar derechos de las personas investigadas y a generar una sobrepoblación carcelaria también, paupérrima, ¿no? Entonces, llena estamos tampoco con centros penitenciarios adecuados, ¿no? Es más, leí hace poco una encuesta un- que decían pues que cuántas personas habían en las cárceles, ¿no? Pero lo más curioso no fue la respuesta de este tema, sino que habían más imputados que sentenciados, ¿no? Entonces, Ah, y increíble. realmente pues increíble, ¿no? Sí. Entonces, existe pues considero que la prisión preventiva debe ser la última ratio, ¿no? Mm, Y no solo de dictarse cuando se cumplan los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal, ¿no? ujú. Entonces, creo que ahora, hoy por hoy, está muy mediatizado el tema, ¿no? Entonces, Así es. ahora también el tema de perseguir la justicia, pues se ha convertido también en una cacería de brujas, ¿no? Entonces, Así es. ya todos van a la preventiva, ¿no? Entonces, eso también es difícil afrontar una prisión cuando eres un investigado, ¿no? Entonces, Mm, pero también pues hay los medios punitivos para que el imputado no se escape de la justicia, ¿no? No evada la justicia también con temas de patrimoniales, ¿no? Entonces, eso es un tema muy fino, ¿no? Un poco mm. delicado. Sí creo que no es una medida muy positiva, que debe sí, ser aplicada con un criterio de proporcionalidad y razonabilidad muy extrema, ¿no? Para evitar perjuicios también, ¿no? No solo a nivel personal, sino a nivel familiar, a nivel el entorno, ¿no? Una Claro. persona también debe formarse, ¿no? Sí, Ujú. creo que debería ser un tema que hay que tenerlo con pinzas, ¿no? Correcto, sí, pues es que realmente, sin embargo, no pienso que la prisión preventiva al final también implica una limitación, ¿no? De los derechos fundamentales de las personas investigadas, ¿no? Entonces, con el tema de la presunción de inocencia, ¿no? La libertad personal y la tutela jurisdicción efectiva. Entonces, sí se debe tener, como dice, y revisar los criterios antes de, como dice, colocar a todos en una prisión preventiva, pues, ¿no? Yo creo que sí. Eso se debería aplicar, ¿no? Como dice usted, conforme a criterios de proporcionalidad, razonabilidad, pues, ¿no? Respetando, obviamente, los requisitos que contemplan
parte de nuestro Código Procesal Penal y tener pues las garantías correspondientes, ¿no? Para los imputados, ¿no? Yo creo que sí, eso es súper importante, ¿no? El tema también de la prisión preventiva, ¿no? Entonces, eso. Le agradezco, doctora, por su tiempo. Muchas gracias. Yo creo que nosotros como alumnos aprendemos día a día de ustedes y, bueno, de los docentes también de la universidad. Muchas gracias, ¿no? Por brindarme su tiempo y nada, muchas gracias por esta entrevista. Encantada, Marilisa. Más bien felicito a la universidad que pueda hacer este tipo de debates, conversaciones, ¿no? Que no solo es pregunta y respuesta, sino es que también participemos ambas, ¿no? Porque es un poco la idea de poder generar valor en este tipo de experiencias, ¿no? Y prácticas, ¿no? Así es, exacto. Yo creo que con la práctica, ¿no? Y el hecho de poner, como dice también, estos diferentes puntos que al final nosotros estamos aprendiendo como alumnos y ustedes nos enseñan como, bueno, ¿no? Ya con tanta trayectoria y experiencia, ¿no? En el ámbito de los derechos. Listo, cuídese, gracias. Encantada. Nos vemos. Chao. Ya, cuando quieras. Bye. Chao, nos vemos.